Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Hoy les hablaré sobre cómo conectar el sensor de temperatura del circuito integrado TMP102 con Arduino sobre el protocolo I2C. Y esto es un preludio a la siguiente fase en nuestro estudio de el control de Arduino desde MATLAB. Específicamente vamos a utilizar el sensor de temperatura TMP102 para visualizar la información desde la ventana de comandos de MATLAB. Pero para eso necesitamos comprender a cabalidad cómo se extrae la información desde esta tarjeta de componentes TMP102, y es por eso que vamos a primero a aprender a extraer dicha información, que es el propósito del video de hoy. Así que hoy les mostraré cómo configurar y leer desde el TMP102. Para facilitar eso, les mostraré cómo generar una temperatura medida en grados Celsius, una pantalla LCD estándar de 16×2. Primero, pues repasaremos la funcionalidad básica del TMP102. Luego los detalles sobre el uso de I2C y Arduino para controlar y leer registros en el dispositivo. Luego les mostraré una demostración rápida del TMP102 y la pantalla LCD. Y finalmente revisaré paso a paso el código de muestra para asegurarme de que puedan seguir. Así que vamos a proceder. Cabe anotar que la información que quiero compartir con ustedes en el video de hoy fue tomada del blog de Texas Instruments, específicamente del video cómo interconectar el TMP102, o sea, el sensor de temperatura, con el Arduino, que desafortunadamente, pues está en inglés, primero, y segundo, no está subtitulada, así que me he tomado el trabajo de interpretar la información allí contenida para compartirlas con ustedes por primera vez en español. Así que vamos a proceder. El TMP102 es un sensor de temperatura digital local y es perfecto para proyectos que requieran información de temperatura fácilmente accesible, como controladores de ventiladores o estaciones meteorológicas. El dispositivo pues es muy pequeño, pero la gran noticia para aquellos de ustedes que no se sienten cómodos soldando componentes pequeños es que el TMP102 está disponible en una placa de conexión de smartphone. Fácilmente la pueden conseguir de Mercado Libre. Específicamente esta placa la compré a Arca Electrónica. Así que les recomiendo que se hagan a esta tarjeta de componentes y emulen lo que aquí estamos haciendo. El TMP102 utiliza I2C para comunicar información a otros dispositivos. I2C es un protocolo de comunicación de dos cables y requiere que tanto la línea de datos en serie SDA como los pines de la línea de reloj en serie SCL estén conectados a los pines de entrada correspondientes
componentes en su Arduino. Para el Arduino 1 que se usa hoy, esos son los pines A4 y A5 respectivamente. La figura de la derecha muestra la placa de conexiones que tiene estos pines claramente etiquetados. De forma predeterminada, la dirección del TMP102 en la placa de conexiones es 48. Recuerden ese número, 48 en hexadecimal. Si tenemos más de un TMP102 u otro tipo de sensor en la misma línea I2C, podemos conectar el terminal ADD0 a BCC o tierra para cambiar esta dirección. Esto hace posible hablar con varios dispositivos a través de la misma conexión. Para la demostración de hoy, el pin de suministro de 3.3 voltios del Arduino 1 se usará para alimentar el TMP 102. Pero el I2C puede funcionar con voltajes de 1.4 a 3.6 voltios. El TMP 102 también tiene una función de alerta. Al escribir en los registros T high o T alto y T low o T bajo, podemos establecer umbrales por encima y por debajo de nuestro rango de temperatura deseada. Cuando la temperatura se mueva fuera de esos límites, el pin de alerta cambiará. Si lo desea, también podemos establecer el número de umbrales o cruces requeridos para activar el pin de alerta hasta 6. No usaremos la función alerta en la demostración de hoy, pero se puede obtener más información al respecto en la hoja de datos que pueden conseguir fácilmente en internet. Para indicarle al TMP102 cómo queremos que se comporte, utilizamos el protocolo de comunicación I2C para modificar el contenido del registro de configuración. Al cambiar este registro podemos modificar cómo responde el TMP102 a los cambios de temperatura y cómo mide la temperatura. Por ejemplo, podemos modificar los bits 6 y 7 del byte superior del registro de configuración para cambiar la frecuencia con la que el TMP102 toma la muestra de temperatura. Para escribir en un registro en el TMP102, usando un Arduino, hay 4 pasos básicos. Primero, debe inicializar el control maestro de la línea I2C y apuntar al TMP102 que desea controlar, utilizando la función de inicio de transmisión. Esta función solo toma la dirección del dispositivo como argumento. A continuación, señalamos el registro en el que queremos escribir usando el comando wire.write. Hay 4 registros a los que podemos acceder en el TMP102 y las direcciones de cada uno se muestran en esta tabla de la diapositiva. Para acceder al registro de configuración, queremos usar la dirección 01 hexadecimal como argumento de la función de escritura. A continuación, usamos nuevamente
la función de escritura para enviar 2 bytes de datos, ya que queremos sobreescribir el contenido actual de este registro. Tenga en cuenta que la función de escritura puede enviar solo un byte a la vez y por lo tanto debe usarse 2 veces para escribir los 16 bits del registro de configuración. Finalmente, usamos el comando de fin de transmisión para ceder el control maestro de la línea I2C. Cada bit en el registro de configuración o una colección de 2 bits puede representar diferentes opciones para la funcionalidad del TMP102. La tabla que se muestra en esta diapositiva muestra todos los modos y configuraciones que controla cada bit. Tenga en cuenta que para la demostración de hoy usaremos la configuración predeterminada de este registro de configuración que hace que el dispositivo realice 4 conversiones por segundo. Sin embargo, si lo prefiere, puede configurar el dispositivo en modo de apagado, lo que podemos hacer escribiendo un 1 en el bit 0 del primer byte en el registro de configuración y usando la configuración de una sola vez que desencadena conversiones individuales según sea necesario. Mientras esté apagado, podemos activar estas conversiones individuales escribiendo un 1 al bit 7 del primer byte en el registro de configuración. Este método tiene la ventaja de minimizar la energía consumida por el TMP102, lo que puede ayudar a prolongar la duración de la batería en su proyecto. Se puede encontrar más información sobre la funcionalidad de un disparo y todas estas configuraciones en la hoja de datos del TMP102. Siéntanse libre de pausar el video ahora si desean revisar esta tabla. La lectura de los registros TMP102 es muy similar al proceso de escritura en uno de esos registros que discutimos antes. Para leer cualquier registro hay 4 pasos principales. Primero, señalamos el dispositivo en la línea I2C con el que queremos comunicarnos. Esto se puede hacer fácilmente en Arduino usando la función de transmisión de inicio. En el ejemplo que se muestra, apuntamos a la dirección 48 hexadecimal, que es la dirección predeterminada de la placa de componentes TMP102. En segundo lugar, debemos decirle al dispositivo qué registro queremos leer. Esto se hace usando la función write o escribir para enviar un byte que representa la dirección del registro que queremos. En este ejemplo queremos leer desde el registro 1 hexadecimal. Esto corresponde al registro de configuración del TMP102. Después de esto, terminamos la comunicación utilizando la transmisión final.
Esto hace que la línea I2C esté disponible para leer nuevamente. A continuación, usamos la función requestFrom para solicitar 2 bytes, o en otras palabras, 16 bits de datos del registro que acabamos de señalar. Finalmente, podemos leer los datos que envía el dispositivo esclavo. En este caso, el TMP102, usando el comando wire.read. Estos datos se vuelven a leer en un byte a la vez. Es por eso que necesitamos ejecutar el comando 2 veces para capturar ambos datos. Ahora se completa la lectura del TMP102 y si el comando que se muestra en este ejemplo se ejecutó en su Arduino, pues habrá devuelto el contenido del registro de configuración del TMP102. Aquí tenemos el TMP102 configurado para mostrar sus lecturas de temperatura regularmente en esta pantalla LCD. En la primera fila, de izquierda a derecha, tenemos una placa de componentes TMP102, un potenciómetro de 10 kiloohmios y una pantalla LCD 1602. Las pantallas como estas a menudo vienen con keys de inicio y pues son muy fáciles de controlar con el video de Arduino, como le mostraré en lo que sigue en esta demostración. Y como puede ver, simplemente colocando mi dedo en el TMP102, puedo aumentar la lectura de temperatura hasta aproximadamente 32 grados centígrados, desde la lectura de temperatura ambiente de aproximadamente 29 grados que obteníamos antes. Un esquema que muestra las conexiones para esta configuración es el que estamos presentando justo aquí en pantalla, tanto en modo protoboard como en modo esquemático. Hemos conectado los pines SDA, SCL, GND y BCC del sensor a los pines correspondientes en el hardware Arduino. Este ejemplo conecta la placa Arduino 1. Si está utilizando pues una placa diferente, bueno, tienes que verificar los pines correctos antes de la conexión. Observen que hemos conectado correctamente la línea de alimentación del sensor I2C. Específicamente la hemos conectado a 3.3 voltios. La línea el pin SDA está conectado al puerto analógico 4 y el pin SCL ha sido conectado al puerto analógico 5. Bien, aquí tenemos el esquemático simplificado en el que podemos apreciar justamente esa conexión. El pin SDA
del TMP102 va al puerto analógico 4, que es el SDA, el que hace de SDA en el Arduino 1. El SSL es, a través del cable amarillo, es conectado al puerto A5, que hace de SSL. La tierra, bueno, pues obviamente es conectada a tierra, GND a la tierra común con la tierra del Arduino. El B+, un pin de alimentación del TMP102, es conectado a los 3.3 voltios provenientes del Arduino. Y para que les funcione, es importante que el pin ADD0 esté conectado a tierra, si no, no va a tener la dirección 48 en hexadecimal con el que los había amenazado previamente, ¿vale? Entonces aquí tenemos una conexión que es supremamente importante, sin la cual no les va a funcionar. Aquí tengo el pin ADD0, el cual a través de este cablecito está puesto al bus de tierra, que es el bus que está conectado a través de este cable negro y de este otro cable negro a la tierra del Arduino. Ojo con ese detalle porque si no, no les va a funcionar. ¿Ok? Bien. Otro dato importante. Hemos agregado también en nuestro circuito una salida en el pin 4, la cual se activará solo cuando el sensor pase los 32 grados. Se simulará con este LED lo que podría llegar a ser un sistema de enfriamiento, por ejemplo, un ventilador o un aire acondicionado. Entonces el diagrama esquemático quedaría así. Del pin D4 lo ponemos en 1 cuando superemos los 32 grados y con ese voltaje encenderemos el LED limitando la corriente a través de la resistencia de 220 ohms. Ahora sí procedamos a verificar cómo conectamos la pantalla LCD. La pantalla LCD se puede usar para mostrar caracteres alfanuméricos. El del kit que estoy utilizando dispone de 16 columnas, desde la 1 pasando por la 2 hasta la 16, y de 2 filas, fila 1, fila 2, para un total de 32 caracteres. Su montaje sobre la placa del circuito impreso incluye pues un gran número de conexiones. Estos terminales que ustedes pueden apreciar aquí abajo se utilizan para la alimentación y la comunicación, además de indicar lo que tiene que escribir sobre la pantalla. Pero no es necesario conectar todos sus terminales. Algunos se dejan al aire. Bien, vamos entonces a proceder a analizar el diagrama en protoboard del FreeSync para ver los terminales que se conectan al circuito. El circuito no es complicado de montar, pero existe un montón de cables que conectar y hay que prestar atención cuando se realizan todas las conexiones con los cables, porque hay que asegurarse que todo esté bien conectado. En primera instancia, vamos a conectar los cables de alimentación y masa,
tal como mostraremos a continuación. Pero antes debemos tener presente que la alimentación de nuestro sensor de temperatura es diferente a la alimentación de nuestra pantalla LCD. Nuestro sensor de temperatura debe alimentarse con 3,3 voltios, como ya hemos visto, mientras que la pantalla LCD debe alimentarse con 5 voltios. Es por eso que hemos separado esa alimentación. Hemos conectado directamente el pin B+ de nuestro sensor de temperatura directamente a los 3,3 voltios del Arduino. Una vez hecho eso, ahora sí vamos a conectar los cables de alimentación y masa. Aquí tenemos el cable de alimentación conectado a los más 5 voltios del Arduino. Y aquí tenemos el cable de masa conectado a la masa del Arduino. Es importante tener presente que el cable o el terminal de conexión de registro, o también conocido como RS, que tenemos acá, de la pantalla LCD, controla cuándo los caracteres aparecerán sobre la pantalla. El terminal de lectura y escritura, o read-write, coloca la pantalla en modo lectura o de escritura. Este proyecto usará el modo de escritura. El terminal de activación, o enable, le dice a la pantalla que va a recibir una instrucción. Los terminales de datos de 0 a D7, que pueden ustedes apreciar justo aquí, se utilizan para enviar caracteres de datos a la pantalla. Solo usaremos los terminales de 4 a D7. Específicamente me refiero a estos terminales. Finalmente, la pantalla dispone de un terminal a través del cual se puede ajustar el contraste de la misma. Se trata del terminal B0 que tenemos justo aquí. Se usará un potenciómetro para realizar este control del contraste. Ahora bien, la librería de la pantalla LCD que se incluye con el software de Arduino maneja toda la información de estos terminales y simplifica el proceso de escribir software para mostrar los caracteres. Los dos terminales externos del LCD, o sea, el BSS y el LED minus, hay que conectarlos a masa. También se conecta a masa el terminal de lectura-escritura, el cual coloca el LCD en modo de escritura. El terminal de alimentación del LCD, o sea el BSC, se conecta directamente a más 5 voltios. El terminal
positivo del LED de la pantalla se conecta a través de una resistencia de 220 ohmios, también a más 5 voltios. A continuación, conectemos el terminal digital 7 de Arduino al terminal D7 del LCD. El terminal digital 8 al D6 del LSD. El terminal digital 9 al D5 del LSD. Y el terminal digital 10 al D4 del LCD. Todos son terminales de datos que le dicen a la pantalla qué carácter debe mostrar. Seguidamente, conectamos el terminal N de activación al terminal 11 de Arduino. El terminal RS de la pantalla se conecta al terminal 12 de Arduino. Este terminal habilita la escritura del LSD. Para finalizar, colocamos el potenciómetro en la placa de pruebas, conectando uno de sus terminales extremos a la alimentación de 5 voltios y el otro a masa. El terminal central debe de conectarse al terminal B0 de la pantalla LCD. Este potenciómetro permitirá controlar el contraste de la pantalla. Finalmente, así queda el circuito completo. Estamos preparados para escribir el código. Véanlo ustedes mismos con esos ojitos que no han de mentir. Comparen nuestro montaje con la versión protoboard de nuestro FreeSync. Así pues, pasemos a la última fase de nuestro proyecto, el código. Ahora veremos paso a paso el código que corresponde a la demostración que vieron previamente. Aquellos de ustedes que han programado con Arduino IDE antes, sabrán que el bloque de configuración contiene el código que desea que su Arduino ejecute una vez.
Para la demostración que acabaron de ver, incluimos las bibliotecas while.h y liquidcrystal.h, las cuales estarán disponibles para ustedes en casi cualquier versión del IDE de Arduino. Dentro del bloque de configuración, inicializamos el Arduino como el maestro de configuración usando el comando wire.begin. Luego, inicializamos la pantalla. Tenemos no una ni dos, sino tres instrucciones o sea, tres llamadas de función que configuran la pantalla LCD imprimen la etiqueta de temperatura en grados centígrados que precede a los datos de temperatura en la pantalla. El bloque de bucle contiene el código que se ejecutará continuamente y para nuestra visualización solo necesitamos hacer tres cosas. La primera línea de código llama a la función de lectura del sensor que discutiremos en breve. Esta función devuelve la temperatura en grados Celsius. Las siguientes dos líneas imprimen esta lectura en la pantalla LCD al lado de la etiqueta. La función de retardo simplemente detiene la ejecución del bucle durante 500 milisegundos, lo que significa que tomamos una lectura aproximadamente 2 veces por segundo. Finalmente, la función de lectura del sensor realiza los pasos de los que hablamos en la diapositiva 6. Comenzamos señalando el dispositivo 48 luego el registro 0 que es el registro de temperatura. Luego liberamos el bus y solicitamos
los 2 bytes que queremos del registro de temperatura. Vamos a declarar 2 variables locales, ¿vale? Vamos a declarar 2 variables locales primeramente que vamos a necesitar dentro de un momento. Se trata de la variable temp, que es un byte, ocupa 8 bits, y de la variable tempc, que ocupa 2 bytes, o sea, 16 bits. Bien, entonces, a continuación, siempre que estos 2 bytes estén disponibles, los leemos, como verán dentro de un momento. En las variables de marcador de posición temp0 y temp1. Debido a que estamos utilizando la configuración de desglose predeterminada, los datos de temperatura son de solo 12 bits. Así que cambiamos los 4 bits inferiores de la temperatura 1 y los concatenamos con la temperatura 0. Esto nos da un número binario de 12 bits. Debido a que este dispositivo tiene una resolución de 0.0625 grados Celsius, devolvemos el producto de nuestro número de 12 bits multiplicado por esa cantidad. Esta es nuestra temperatura en grados Celsius. Bien, ¿estamos listos? Así que vamos a salvar el programa y vamos a descargarlo. Y repetimos la demostración de cómo comunicarse con el sensor TMP102 utilizando la plataforma Arduino. Bien, como al mejor peluquero se le queda un pelo, resulta que nos dice que el objeto LSD no fue declarado. Eso es porque nos faltó justo antes de la configuración declarar el objeto Liquid Crystal, o sea, en este caso declarar el objeto LSD. En este caso estamos declarando RS en el pin 12, Enable en el pin 11, estamos declarando DA en el pin 10
de 5 en el pin 9, de 6 en el pin 8 y de 7 en el pin 7. Ahora sí, confirmemos y esta vez debería funcionar a las mil maravillas. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir. Aquí vemos, apareció en la pantalla la temperatura del actual, la temperatura ambiente, que es de 29.87. Y tenemos pues entonces ya configurado nuestro TMP102 para mostrar las lecturas de temperatura regularmente pues en nuestra pantalla LCD. ¿Vale? Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura poniendo el dedo en el TMP102, podemos incrementar la temperatura por encima de los 33 grados, como se puede ver, Celsius, desde la lectura de temperatura ambiente de aproximadamente 29 grados que obteníamos antes. Lo soltamos y volvemos otra vez. ¿Vale? Bien, entonces, mi querida juventud, con esto concluye la demostración de cómo comunicarse con el sensor TMP102 utilizando la plataforma Arduino. Pero antes de continuar, antes de terminar más bien, quiero modificar el código un poco para que cuando superemos los 29 grados se encienda nuestro LED. ¿Vale? Vamos allá. Ya que deseamos un mejor monitoreo, vamos a agregar más detalles a la programación. En este caso, vamos a agregar una salida en el pin 4, la cual se activará solo cuando el sensor pase no los 29, sino los 32 grados. Se simulará con este LED lo que podría llegar a ser pues un sistema de enfriamiento, por ejemplo un verdadero ventilador o un aire acondicionado. Bien, ¿cómo activar el LED solo cuando pasemos los 32 grados? Bueno, pues simplemente nos iremos al loop y justo después del delay vamos a introducir la condición. ¿Qué condición es esa? Bueno, pues que si la temperatura, temperatura es mayor que 32 grados, entonces, si se eleva la temperatura más allá de los 32 grados, la condición se cumple y la salida se mandará a estado alto. ¿Cómo hacemos eso? No, pues simplemente le diremos mediante el comando DigitalWrite que ponga un 1 en la salida 4. ¿Vale? De lo contrario, simplemente escribiremos un 0. DigitalWrite 4 0. Y eso debería ser suficiente. Vamos a ver qué tan bien nos funciona la flauta. Entonces vamos a salvarlo acá, este programa, como la versión con alerta incluida del programa anterior. Entonces ahora sí, simplemente vamos a descargar el programa.
Y terminada la subida, estamos listos para hacer la prueba. Actualmente estamos en 30 grados y vamos a colocar el dedo para incrementar. Y después de superado los 32, observen ustedes que se encendió el LED. Está muy caliente, se enciende el ventilador, se enciende el aire acondicionado, en fin. Quito el dedo y empieza a reducirse la temperatura lentamente, y cuando caiga por debajo de 32.0, ahí lo tienen, se apaga el LED. Bueno, mi querida juventud, ya está hecho. No olviden que lo vieron por primera vez en español desde el rincón del profe Plazas, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Al habla su servidor, amigo Plazas de la zona, y como les había amenazado previamente, estamos preparados para implementar este proyecto, pero bajo el control de MATLAB, o sea, utilizando las propiedades de control de Arduino mediante la nueva versión del programa de MATLAB. Espero que les haya gustado y estén pendientes del próximo video. Sin otro particular, me reitero, sincera y fraternalmente, el profe Plazas. Hasta la vista, babies. Bye bye.